Bien, el objetivo de esta sesión es conocer cuáles son las funciones que el docente desempeña en su quehacer profesional. ¿Por qué son importantes conocer las funciones docentes? En general, el docente realiza una serie de comportamientos en el aula que van configurando una serie de funciones. Por ejemplo, el docente transmite una serie de contenidos, interactúa con el alumnado, controla la disciplina del aula en sus comportamientos y esos van configurando una serie de funciones que enmarcan, digamos, la profesión de enseñante. Las funciones docentes son estas que ustedes ven en la diapositiva. Son 8 funciones en concreto, algunas desarrolla el profesional antes de estar en la situación de clase, otras durante la situación de clase y una de ellas al final de la misma. Y vamos a ir hablando de cada una de ellas. La función de organización. ¿Qué supone la función de organización para un profesional de la docencia? Esta es una función que se desarrolla antes de la situación de clase. En ella el profesor prevé y proyecta toda la situación de enseñanza que va a desarrollar. Se plantea qué voy a comentar en los temas de clase, cuándo los voy a desarrollar, qué objetivos de aprendizaje quiero que tengan mis alumnos, cómo lo evalúo, y eso se denomina organización interna de la enseñanza. Y también antes de la situación de clase, lo que desarrolla el profesional de la docencia es una organización externa, es decir, cómo es la estructura grupal del aula. Voy a subdividirlos en grupos, en pequeño grupo, en gran grupo, para desarrollar esta aplicación o no, etc. Cuando ya está en clase, en la situación de enseñanza, el profesor debe motivar al alumnado, en definitiva, estimular al aprendizaje, que es lo importante. ¿Cómo lo desarrolla el profesional de la docencia? Captando la atención del auditorio, partiendo de las experiencias de los estudiantes, planteándole retos, problemas, estimulando el pensamiento, en definitiva, y también reforzando y valorando los comportamientos que siempre sean adecuados. Otra función importante durante la situación de clase es la comunicabilidad didáctica, que supone transmitir la información con claridad, con óptima claridad. Para ello, el profesional de la docencia utiliza pausas, ralentiza el ritmo del habla, parte de los conocimientos o esquemas previos, utiliza ejemplos, analogías, metáforas durante el desarrollo de la sesión de clase y también estructura la información, siempre con el objetivo de que sea claro el mensaje. Una tercera función que desarrollamos en la situación de enseñanza, cuando estamos impartiendo la docencia, es la de interacción, que supone fundamentalmente el contacto que se da en el aula del docente al alumnado y del alumnado entre sí. Un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el profesor es generar un ambiente adecuado de clase, haciendo preguntas cotidianas, teniendo contacto ocular. Mirar al alumnado es una cuestión fundamental y no de forma inquisitiva, sino de manera respetuosa. Y también es importante generar un ambiente adecuado y de respeto entre el propio alumnado, con lo cual no solo del docente al alumnado, sino que el docente debe promover la interacción adecuada entre los estudiantes. Una cuarta función es el control del comportamiento, con lo cual el profesor debe mantener la disciplina en el aula. Para ello es muy importante controlar los antecedentes, es decir, el clima que se desarrolla en el aula, por ejemplo, utilizar una diapositiva adecuada, la luminosidad, etcétera, son antecedentes que generan un buen clima en el aula. Y también controlar los consecuentes. Los consecuentes, que son los comportamientos que desarrolla el docente frente a otros comportamientos del alumnado. Por ejemplo, en una enseñanza universitaria como la que nosotros estamos desarrollando, suena un móvil, es un comportamiento inadecuado en el aula. Si paro la clase, miro a la persona, espero que apague el móvil, es una consecuencia adecuada ante ese comportamiento inadecuado, porque de esa manera el resto de los compañeros ya observan que eso no es una conducta que sea oportuna en el aula, con lo cual
debo mantener la disciplina o el control comportamental. Otra función es la que aparece también en la diapositiva, es la función de personalización, que supone adecuar la enseñanza a distintos aspectos del alumnado, sus capacidades, sus intereses, sus motivaciones, que en la enseñanza universitaria debe ser importante, aunque no lo conseguimos del todo, porque podemos ofrecer distintas alternativas para que el alumnado logre los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, a través de proyectos. Una última función cuando desarrolla el profesor su enseñanza en el aula es la función de asesoramiento, que supone apoyar al alumnado. Aprender no es cuestión de adivinar, con lo cual es fundamental que el profesorado oriente el trabajo del alumnado y desarrolle retroalimentación al respecto. ¿Qué es lo que está bien y por qué está bien lo que está bien? ¿Y qué es lo que está mal? ¿Y cómo puede mejorar y orientarse a la mejora? Por lo tanto, el asesoramiento es un aspecto fundamental. Finalmente, la función de evaluación es la que se desarrolla después de la situación de enseñanza-aprendizaje, que supone valorar. ¿Y qué valoramos? El aprendizaje del alumnado. Han conseguido los objetivos de aprendizaje y eso lo desarrollamos el profesorado a través de múltiples instrumentos, como exámenes, trabajos, informes, aplicaciones, etc. Y también tenemos que valorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son las fortalezas, las debilidades, dónde tengo que mejorar, los objetivos eran maximalistas, los contenidos adecuados, con lo cual todas estas son las funciones que debe desarrollar el docente. Una, antes de la situación de enseñanza-aprendizaje, organizar. En la situación de enseñanza-aprendizaje, motivar, comunicar adecuadamente, personalizar, asesorar e interactuar, y una después de la situación de clase, que es evaluar la enseñanza.